Mi nombre es Tomás Villarreal y durante 8 años fui guardia de seguridad nocturno en el Hospital Psiquiátrico Regional de Puebla, una institución que alberga a más de 300 pacientes con diversas condiciones mentales. 42 años de edad, certificado en seguridad hospitalaria de alto riesgo y técnico en primeros auxilios psiquiátricos. He visto crisis violentas, intentos de escape, episodios psicóticos agudos y situaciones que pondrían nervioso a cualquiera. Trabajé en 3 instituciones diferentes antes de llegar aquí, incluyendo un centro de detención juvenil y un hospital general. Creía haber visto todo lo que el turno nocturno podía ofrecer. Pero lo que presencié durante la madrugada del 14 de marzo de 2023 destruyó cada certeza que había construido en mi carrera. Lo que experimenté esa noche me obligó a abandonar un trabajo que amaba y todavía me despierto sudando frío, preguntándome si realmente ocurrió o si yo mismo necesito estar del otro lado de esas puertas cerradas. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en el área médica o en seguridad hospitalaria. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche, que cambió mi percepción de la realidad para siempre. El Hospital Psiquiátrico Regional de Puebla es una estructura de 4 pisos construida en los años 70, con esa arquitectura institucional que caracteriza a los edificios de salud mental de esa época. Paredes de color verde pálido, que en algún momento debieron parecer calmantes, pero que bajo las luces fluorescentes nocturnas adquieren un tono enfermizo. Los pasillos son largos y anchos, diseñados para permitir el tránsito de camillas y personal médico con rapidez. El piso de linóleo refleja las luces del techo, creando un brillo que nunca termina de ser confortable. Las puertas son gruesas, de metal reforzado, cada una con una pequeña ventana de observación de 20 por 20 centímetros con vidrio de seguridad. El olor es una mezcla constante de desinfectante industrial, medicamentos y ese aroma particular que tienen los edificios viejos, como humedad atrapada en las paredes durante décadas. Mi equipo consistía en una radio Motorola de frecuencia cerrada, una linterna MagLight de alta potencia, un juego de llaves maestras para las áreas comunes y un dispositivo de pánico conectado directamente a la estación de enfermería central. Llevaba un chaleco antiagresión reglamentario y botas con puntera de acero. El protocolo era claro: rondas cada hora y media por los 4 pisos, verificación de puertas y ventanas, registro en los puntos de control electrónicos distribuidos por el edificio y comunicación constante con el personal médico de guardia. Teníamos cámaras de seguridad en los pasillos principales, pero varias zonas eran puntos ciegos por la antigüedad del sistema. La sala de monitoreo estaba en el primer piso, donde también se encontraba la recepción y la entrada principal. El turno nocturno en un psiquiátrico tiene su propio ritmo. Después de las 10 de la noche, cuando termina el horario de visitas y las actividades terapéuticas, el edificio entra en un silencio que nunca es completo. Siempre hay sonidos, pasos de enfermeras en pisos superiores, el zumbido de las luces fluorescentes, ocasionales gritos de algún paciente con insomnio o en crisis, el traqueteo de los carros de medicamentos, puertas que se abren y cierran. Te acostumbras a distinguir qué sonidos son normales y cuáles requieren atención inmediata. El tercer piso albergaba a los pacientes con condiciones más severas, aquellos que requerían vigilancia constante. El cuarto piso era para pacientes en tratamiento intensivo, el segundo para pacientes en proceso de estabilización. El primero contenía las áreas administrativas y de emergencias. La noche del 14 de marzo comenzó como cualquier otra. Llegué a las 10 de la noche y releví a Ernesto Campos, el guardia del turno vespertino. Me informó que todo estaba tranquilo, solo un paciente nuevo ingresado en el ala este del tercer piso, habitación 312. Varón adulto, 30 y tantos años, traído por orden judicial después de un incidente en su domicilio. Diagnóstico preliminar en evaluación, medicado y en observación.
Nada fuera de lo común. Firmé el libro de registro, guardé mis pertenencias en el locker y comencé mi primera ronda a las 10:15. Los primeros pisos transcurrieron sin incidentes. Verifiqué las salidas de emergencia, los baños, las salas de terapia vacías. En el segundo piso, me crucé con la enfermera Patricia Ruiz, quien llevaba el carro de medicamentos nocturnos. Intercambiamos saludos breves. Todo normal. Subí al tercero. Era el 29 de febrero, así que todavía hacía frío en las noches. La calefacción del hospital nunca fue muy eficiente, y en el tercer piso siempre hacía más frío que en los demás. Mis pasos resonaban en el linóleo mientras caminaba por el pasillo principal. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, algo que mantenimiento nunca terminaba de arreglar por completo. Pasé frente a la habitación 312. La ventana de observación mostraba el interior débilmente iluminado por la luz nocturna reglamentaria. Pude ver la silueta de alguien acostado en la cama. Todo parecía en orden. Continué mi ronda, bajé al primer piso, registré mi paso en el punto de control electrónico a las 11:05 y me dirigí a la sala de descanso para tomar café. A las 12:45 comencé mi segunda ronda. El edificio estaba más silencioso que de costumbre. Incluso los sonidos habituales parecían amortiguados. Subí al cuarto piso primero. Los pasillos estaban vacíos, las habitaciones en silencio. Bajé al tercero. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al acercarme al ala este, donde estaba la habitación 312, la temperatura pareció descender varios grados. Mi aliento se volvió visible. Pensé que alguna ventana debía estar abierta, aunque era contra el protocolo. Aceleré el paso para verificar. Cuando llegué frente a la 312, me detuve. Algo estaba diferente. La puerta estaba cerrada, como debía estar, pero había algo en el ambiente que no podía identificar. Una sensación de densidad en el aire, como si la presión atmosférica hubiera cambiado. Me acerqué a la ventana de observación y miré adentro. El paciente estaba sentado en el borde de la cama, de espaldas a la puerta, completamente inmóvil. No era inusual que los pacientes tuvieran insomnio, pero algo en su postura me inquietó. Permanecía perfectamente quieto, sin el más mínimo movimiento, ni siquiera la respiración visible. Seguí con mi ronda, pero esa imagen se quedó en mi mente. A la 1:30 volví a pasar por allí. El paciente seguía exactamente en la misma posición. Exactamente. Ni un milímetro de diferencia, como si fuera una estatua. Toqué la puerta con los nudillos. Sin respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Abrí la mirilla de comunicación que todas las puertas tienen a la altura del pecho. ¿Se encuentra bien?, pregunté. Silencio absoluto. El paciente no se movió. Saqué mi radio. Control aquí, Villarreal. Tengo un paciente en 312 que no responde a estímulos verbales. ¿Pueden enviar a enfermería? La voz de Claudia Torres, la supervisora nocturna, respondió. Copiado, Tomás. Enviando a alguien. 3 minutos después, llegó el enfermero de turno, Luis Montoya, un profesional con 15 años de experiencia. Traía las llaves del ala este. ¿Qué tenemos?, preguntó. Le expliqué la situación. Montoya asintió y abrió la puerta con cuidado. Entramos juntos. La temperatura dentro de la habitación era glacial, mucho más fría que el pasillo. Nuestro aliento formaba nubes densas. ¿Por qué está tan frío aquí?, preguntó Montoya frotándose los brazos. La ventana estaba cerrada, la calefacción funcionaba, podíamos oír el radiador, pero la temperatura era imposiblemente baja. El paciente seguía sentado, inmóvil. Montoya se acercó desde el costado. Señor, soy el enfermero Montoya. ¿Me puede escuchar? Sin respuesta. Montoya extendió la mano para tocar el hombro del paciente. En el momento en que lo hizo, todo cambió. El paciente giró la cabeza 180 grados sin mover el torso, un movimiento físicamente imposible. Sus ojos estaban completamente abiertos, pero las pupilas eran de un color que no puedo describir adecuadamente. No negro, no gris, sino algo que parecía absorber la luz. Montoya retrocedió violentamente, chocando contra mí. —¿Qué demonios? —susurró.
El paciente se puso de pie con un movimiento fluido antinatural. No usó las manos para apoyarse, simplemente se elevó como si la gravedad no lo afectara. Medía aproximadamente 1,80 m, constitución delgada, vestía la bata de hospital estándar. Pero había algo profundamente incorrecto en la forma en que se movía. Sus articulaciones se doblaban en ángulos ligeramente incorrectos, como si su estructura ósea no fuera completamente humana. «Necesitamos salir de aquí», dije, tirando del brazo de Montoya. Pero el paciente se interpuso entre nosotros, y la puerta con una velocidad que ningún humano debería tener. No corrió, no caminó, simplemente estaba junto a la cama y luego estaba frente a la puerta, sin movimiento intermedio visible. Montoya, recuperando su compostura profesional, intentó usar su entrenamiento en crisis. «Señor, necesito que se calme. Estamos aquí para ayudarlo. ¿Puede decirme su nombre?» El paciente inclinó la cabeza hacia un lado estudiándolo. Luego abrió la boca y emitió un sonido que no era voz humana. Era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en frecuencias diferentes. 333, dijo claramente, aunque el sonido parecía venir de todas direcciones. Saqué mi radio con manos temblorosas. «Control, código de emergencia en 312. Necesitamos respaldo inmediato». La radio emitió solo estática. El paciente miró el dispositivo en mi mano y sonrió. No fue una sonrisa humana. Fue mecánica, practicada, como alguien imitando una expresión sin entender su significado. Montoya intentó moverse hacia la puerta. El paciente extendió un brazo y lo detuvo sin tocarlo. Literalmente, su mano quedó a 15 centímetros del pecho de Montoya, pero el enfermero no podía avanzar, como si hubiera chocado contra una pared invisible. «No es posible», murmuró Montoya. «Esto no es posible». Las luces de la habitación comenzaron a parpadear. No el parpadeo errático de un fallo eléctrico, sino un patrón rítmico. 3 parpadeos rápidos, pausa. 3 parpadeos rápidos, pausa. Una y otra vez. El frío se intensificó hasta el punto en que podía sentir que mis dedos comenzaban a entumecerse. La respiración se volvió difícil, como si el oxígeno se estuviera agotando. El paciente habló nuevamente con esa voz múltiple. 333. Lleva mucho esperando. 333. Necesita salir. En ese momento, algo en mi entrenamiento se activó. Años de experiencia en situaciones de crisis me permitieron pensar con claridad a pesar del terror. Necesitábamos salir de esa habitación, ya. Agarré la linterna de mi cinturón y la encendí directamente hacia el rostro del paciente. La luz de 1000 lúmenes debería haberlo cegado temporalmente. En cambio, absorbió la luz. Literalmente vi cómo el haz de luz se curvaba hacia sus ojos y desaparecía. La linterna se apagó, completamente muerta. «¡Ahora!», grité a Montoya. Nos lanzamos hacia la puerta simultáneamente. El paciente hizo un movimiento para interceptarnos, pero Montoya empujó el carro de signos vitales que estaba junto a la cama. El carro golpeó las piernas del paciente y por un segundo pareció sorprendido. Fue suficiente. Salimos al pasillo y Montoya cerró la puerta de un golpe, girando la llave con manos temblorosas. Inmediatamente, los golpes comenzaron desde el interior. No golpes de puños, golpes que hacían vibrar toda la estructura de metal. El sonido retumbaba por el pasillo. Podía ver cómo la puerta se combaba ligeramente con cada impacto. «Esa puerta está diseñada para resistir golpes de mazo», jadeó Montoya. «No debería moverse así». Corrimos hacia la estación de enfermería. Claudia Torres estaba intentando llamarnos por radio. «Villarreal, Montoya, respondan». Irrumpimos en la estación, ambos sin aliento. «Llamen a seguridad adicional», exigí. «Y necesitamos al psiquiatra de guardia. Ahora». Claudia nos miró como si estuviéramos locos, pero la urgencia en nuestras voces la convenció. Levantó el teléfono. 10 minutos después, el doctor Sebastián Ortega, psiquiatra de guardia, llegó al tercer piso junto con 2 guardias de seguridad adicionales, Marcos Silva y Elena Peralta. Les explicamos lo ocurrido. Ortega nos miró con escepticismo profesional. «Señores, entiendo que trabajar de noche puede ser estresante,
pero lo que están describiendo es físicamente imposible. Probablemente el paciente tuvo un episodio psicótico y su percepción de los eventos está distorsionada por el estrés. Doctor, dijo Montoya con voz firme, llevo 15 años en psiquiatría. Sé reconocer un episodio psicótico. Esto es diferente. Ortega suspiró. Muy bien. Vamos a evaluarlo juntos. Nos acercamos a la habitación 312. Los golpes habían cesado. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. El doctor Ortega miró por la ventana de observación. Se quedó quieto, completamente inmóvil. Después de 30 segundos retrocedió lentamente. El paciente está de pie junto a la puerta, dijo en voz baja, exactamente junto a la puerta, mirando hacia afuera. Sus ojos. Se detuvo. Necesito ver su expediente inmediatamente. Regresamos a la estación de enfermería. Claudia buscó el archivo en el sistema. No hay mucha información. Fue traído por orden judicial. Nombre registrado como Juan Pérez, sin identificación adicional. Sin historial médico previo en el sistema. Ingresado a las 9:15 de la noche. ¿Quién lo trajo?, preguntó Ortega. Claudia revisó las notas. 2 oficiales de la policía municipal. Dejaron una orden judicial y se fueron. Dijeron que el caso estaba siendo investigado, pero no dieron más detalles. Ortega se frotó la frente. Esto es muy irregular. ¿Nadie hizo una evaluación de ingreso apropiada? La doctora Mendizábal hizo la evaluación inicial, respondió Claudia. Está anotado aquí. Paciente en estado catatónico, no verbal, signos vitales estables. Recomendó observación nocturna y evaluación completa en la mañana. Ortega tomó el teléfono. Necesito hablar con la doctora Mendizábal inmediatamente. Después de varios minutos logró contactarla. La conversación fue breve. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. La doctora Mendizábal dice que el paciente que ella evaluó estaba completamente sedado, sin respuesta a estímulos. Ella misma le administró 10 miligramos de diazepam. Con esa dosis, debería estar profundamente dormido por al menos 6 horas más. Todos nos miramos. ¿Quién está en esa habitación?, susurró Elena Peralta. El doctor Ortega tomó una decisión. Vamos a entrar, pero con todo el protocolo de seguridad. Marcos y Elena, necesito que estén preparados con los equipos de contención. Montoya, trae el kit de emergencias. Villarreal, tú vienes conmigo con la cámara de video del hospital. Vamos a documentar todo. Equipados y preparados, regresamos a la habitación 312 a las 2:50 de la madrugada. El doctor Ortega abrió la puerta lentamente. La habitación seguía helada. El paciente estaba ahora de espaldas mirando la ventana. La bata de hospital estaba perfectamente colocada, sin una arruga. Ortega entró primero. Soy el doctor Ortega. ¿Puede decirme su nombre? El paciente no se movió. Yo lo seguí con la cámara encendida, filmando todo. Marcos y Elena se posicionaron a cada lado de la puerta. Señor, necesito hacerle algunas preguntas. Continuó Ortega, acercándose lentamente. ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué día es hoy? Sin respuesta. Ortega se acercó más. Estaba a menos de 1 metro cuando el paciente habló sin volverse. 333 despierta cuando ellos duermen. 333 es la hora entre horas. 333 es cuando el velo es más delgado. Ortega se detuvo. ¿Quién es 333? El paciente se volvió. Esta vez pudimos verlo completamente a la luz. Su rostro era ordinario, promedio, olvidable, excepto por los ojos. Eran completamente negros, sin esclera visible, como 2 pozos infinitos. Ustedes llamaron, ustedes abrieron, ustedes preguntaron qué había del otro lado. La voz seguía siendo múltiple, discordante. Montoya, desde la puerta, susurró. Doctor, sus signos vitales. Tenía razón. El monitor portátil que Montoya había traído y conectado a la red de la habitación mostraba datos imposibles. Temperatura corporal, 18 grados Celsius. Frecuencia cardíaca, 30 latidos por minuto. Presión arterial, 60/40.
Estos números significan que está prácticamente sin vida, murmuró Ortega, pero está de pie frente a nosotros hablando. El paciente sonrió nuevamente con esa expresión mecánica. El recipiente está frío, el recipiente está lento, pero 333 está despierto. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente en ese patrón rítmico. 3 veces pausa, 3 veces pausa. ¿Qué significa 333? Preguntó Ortega, intentando mantener su voz profesional, a pesar del obvio terror. 3:33, 3 horas, 33 minutos, la hora entre la medianoche y el amanecer, la hora en que los mundos se tocan, la hora en que podemos cruzar. Miré mi reloj. Eran las 3:10 de la madrugada. Doctor, dije, en 23 minutos serán las 3:33. Ortega comprendió la implicación inmediatamente. Necesitamos sacarlo del hospital antes de esa hora. Ahora, se volvió hacia Marcos y Elena. Preparen un traslado de emergencia. Lo llevamos al hospital general. Llamaré para que preparen un equipo especializado. Pero cuando Ortega intentó acercarse al paciente, este habló con una voz que hizo vibrar las paredes. No pueden detener lo que ya comenzó. 333 siempre llega. Las luces del pasillo comenzaron a apagarse en secuencia, una por una, creando una ola de oscuridad que avanzaba hacia nosotros. «Todos fuera», ordenó Ortega. Salimos de la habitación y cerramos la puerta, pero la oscuridad continuó extendiéndose. Todo el tercer piso se sumergió en penumbra, iluminado solo por las luces de emergencia que se activaron automáticamente. «Esto es un fallo del sistema eléctrico», intentó racionalizar Claudia por radio. «Mantenimiento está revisando los generadores». Pero todos sabíamos que no era eso. El frío se había extendido por todo el piso. Podíamos ver nuestro aliento. Los termostatos marcaban 25 grados, pero la temperatura real era cercana a 0. A las 3:20, otros pacientes comenzaron a despertar, no de forma natural, todos al mismo tiempo, y todos comenzaron a hablar la misma frase. 333 está llegando. 333 necesita testigos. Eran 15 pacientes en el tercer piso, 15 voces diferentes, pero todas diciendo lo mismo, en perfecta sincronización. Ortega tomó su teléfono y llamó al director del hospital, el doctor Fernando Campos. La conversación fue breve y urgente. «El director viene en camino», anunció. Mientras tanto, evacuamos a todo el personal no esencial del tercer piso. Pero cuando intentamos acceder a los elevadores, estaban bloqueados. Las escaleras estaban accesibles, pero algo nos detenía de usarlas. No físicamente, sino psicológicamente. Una compulsión abrumadora de quedarnos, de presenciar lo que estaba por ocurrir. A las 3:30, todos los relojes del hospital se detuvieron. Los digitales, los analógicos, incluso nuestros teléfonos móviles. Todos marcaban las 3:30 exactamente, y se quedaron así. Los segundos no avanzaban. «Esto es imposible», susurró Montoya. «Los teléfonos tienen batería independiente, conexión a la red celular. No pueden sincronizarse así». A las 3:33, o lo que debería haber sido esa hora, todo el hospital quedó en silencio absoluto. No era simplemente ausencia de ruido, era un silencio que absorbía el sonido, que lo devoraba. Intenté hablar y mi voz se apagaba a centímetros de mi boca. Entonces, todas las puertas de las habitaciones del tercer piso se abrieron simultáneamente, no de forma violenta, sino suave, controlada. Los pacientes salieron en una fila perfecta y se formaron en el pasillo, mirando hacia la habitación 312. La puerta de esa habitación se abrió lentamente. El paciente, o lo que fuera que habitaba ese cuerpo, salió. Caminó hasta el centro del pasillo donde todos los demás lo esperaban. Entonces, habló con una voz que no venía de su boca, sino que parecía emanar del aire mismo. «El portal está abierto. Los que escuchan pueden cruzar. Los que ven pueden testificar. Los que permanecen recordarán». En ese momento, el cuerpo del paciente comenzó a desdibujarse. No hay otra palabra para describirlo. Los bordes de su forma se volvieron imprecisos,
como una fotografía fuera de foco. Podía ver a través de él. Veía no solo el pasillo detrás, sino algo más. Otro lugar. Un espacio donde la geometría no tenía sentido, donde las distancias eran irrelevantes, donde la luz se movía en direcciones que no deberían existir. Ortega cayó de rodillas, murmurando para sí mismo: «No es posible, no es posible». Pero lo estábamos viendo, todos nosotros, 5 profesionales entrenados, personas con años de experiencia en situaciones de crisis. Y todos estábamos presenciando algo que contradecía cada ley física conocida. Los otros pacientes comenzaron a cantar, no palabras reconocibles, sino tonos puros, armónicos que se entrelazaban en patrones matemáticos complejos. El sonido era hermoso y aterrador simultáneamente, y mientras cantaban, el espacio alrededor del paciente central se distorsionaba más. Podía ver entidades, formas que no eran completamente visibles, pero que mi cerebro intentaba procesar. Intentaba darle sentido y fallaba. Eran como sombras de cosas que no deberían proyectar sombras. Entonces, tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. El canto cesó. El paciente central se solidificó nuevamente. Los otros pacientes parpadearon, confundidos, y comenzaron a regresar a sus habitaciones como si nada hubiera ocurrido. Las luces se encendieron. Los relojes se reactivaron. Eran las 3:34. El doctor Fernando Campos llegó 10 minutos después con un equipo de seguridad adicional. Encontró a todo el personal del tercer piso en shock. Ortega intentó explicar lo ocurrido, pero sus palabras sonaban incoherentes incluso para él. «Director, necesitamos revisar las grabaciones de seguridad. Necesitamos documentar esto. Necesitamos». Fuimos a la sala de monitoreo. Las cámaras del tercer piso habían estado grabando toda la noche, pero cuando reprodujimos la grabación de las 3:20 a las 3:35, mostraba solo estática. No había imagen, solo nieve electrónica y un sonido de fondo que, cuando lo analizamos después, resultó ser el mismo patrón tonal que los pacientes habían cantado. La cámara que yo había llevado tampoco sirvió. El archivo de video estaba corrupto, ilegible. Lo único que quedaba era nuestro testimonio, 6 personas que habían visto lo mismo, pero sin evidencia física, sin grabaciones, sin mediciones científicas que respaldaran nuestras afirmaciones. El doctor Campos ordenó una evaluación psiquiátrica para todos nosotros. Pasamos 2 días respondiendo preguntas, sometiéndonos a exámenes. Los resultados mostraron estrés postraumático, pero ninguna señal de psicosis compartida o alucinación colectiva. Estábamos cuerdos. Simplemente habíamos visto algo que no debería existir. El paciente de la habitación 312 desapareció, literalmente. Cuando el equipo del director entró a la habitación después del incidente, estaba vacía. La cama intacta, la ventana cerrada. La puerta había estado vigilada todo el tiempo, pero no había nadie dentro. Los oficiales que lo trajeron nunca fueron identificados. La orden judicial resultó ser falsa. No había registro de su ingreso en ningún sistema oficial. Es como si nunca hubiera existido. Pero existió. Los 6 lo vimos, lo tocamos, hablamos con él. Y lo que vimos a través de él, ese otro lugar, esas otras cosas, también eran reales. Tuvieron que serlo, porque cambiaron algo fundamental en nosotros. Durante las semanas siguientes, intenté continuar con mi trabajo, pero cada vez que hacía mi ronda nocturna y pasaba frente a la habitación 312, sentía ese frío familiar. Escuchaba ese susurro múltiple que decía: 333 siempre regresa. Los relojes se comportaban de manera extraña cerca de esa habitación. A veces se adelantaban, a veces se atrasaban, pero siempre cada noche, a las 3:33, se detenían durante exactamente 3 segundos. Montoya renunció primero, después Elena, luego Marcos. Ortega solicitó un traslado a otra institución. Claudia comenzó a tomar medicamentos para la ansiedad. Yo resistí durante 2 meses más, pero cada noche era más difícil. El terror no disminuía con el tiempo.
se intensificaba, porque sabía que aquello podía volver, que tal vez nunca se había ido realmente. Mi última noche en el hospital fue el 18 de mayo. Estaba haciendo mi ronda de las 3 de la madrugada cuando pasé frente a la 312. La puerta estaba cerrada. La habitación oficialmente vacía, sin asignar desde el incidente. Pero cuando miré por la ventana de observación, vi una silueta sentada en la cama. La misma postura, la misma inmovilidad perfecta. Miré mi reloj. Eran las 3:32. No esperé a ver qué pasaría a las 3:33. Bajé a la oficina, escribí mi renuncia en una hoja de papel, la dejé sobre el escritorio del supervisor, tomé mis pertenencias y salí del edificio. Nunca regresé. Nunca volví a trabajar en seguridad hospitalaria. Nunca volví a trabajar de noche en ningún lugar. He intentado investigar por mi cuenta. Busqué en bases de datos médicas, archivos históricos, registros paranormales. Encontré referencias dispersas a las 3:33 de la madrugada en diferentes culturas. La llaman la hora del diablo, la hora de los espíritus, la inversión de las 3 de la tarde. Supuestamente, es el momento de máxima actividad para fenómenos inexplicables. Pero no encontré nada que explicara lo que vimos. Contacté a un investigador de fenómenos anómalos, el profesor Ricardo Zamora de la Universidad Autónoma de México. Le conté mi historia, me escuchó con atención y luego me reveló algo perturbador. No era el único caso. Había otros informes, de otros hospitales psiquiátricos, de otras instituciones similares. Siempre a las 3:33 de la madrugada, siempre el mismo patrón. Pacientes sin identidad real, comportamientos imposibles, desapariciones inexplicables, casos documentados pero silenciados, expedientes que desaparecen, testigos que son desacreditados. Lo que usted vio, me dijo el profesor Zamora, es algo que existe en los límites de nuestra realidad. Hay momentos y lugares donde el tejido entre lo que conocemos y lo que no podemos comprender se vuelve permeable. Las 3:33 de la madrugada en ciertos lugares es uno de esos momentos. Los hospitales psiquiátricos, con su concentración de mentes alteradas, de percepciones no convencionales, actúan como amplificadores. Los pacientes no están locos. Están percibiendo algo que el resto de nosotros hemos aprendido a filtrar. No sé si creo completamente en su explicación, pero es la única que tengo. Lo que sí sé es que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar todavía. Fenómenos que desafían nuestro entendimiento de la física, de la biología, de la realidad misma. Y esas cosas están ahí, esperando, en los momentos entre momentos, en los lugares entre lugares. Ahora trabajo como supervisor de seguridad en un complejo de oficinas, turno diurno, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nunca más trabajaré de noche, nunca más estaré en un edificio después de las 10 de la noche. Y cada noche, desde mi casa, miro el reloj cuando se acerca a las 3:33 de la madrugada. Lo miro avanzar, 3:32, 3:33, y contengo la respiración durante esos 60 segundos, porque tengo miedo de que algún día, incluso aquí en mi propia casa, pueda ver nuevamente esa silueta inmóvil, pueda escuchar esa voz múltiple, pueda sentir ese frío imposible. Hay preguntas que me atormentan. ¿Qué era realmente esa entidad? ¿Por qué eligió ese hospital? ¿Qué quería mostrar? ¿Qué significaba los que permanecen recordarán? Somos ahora testigos de algo más grande. ¿Hay un propósito en que hayamos visto lo que vimos? No tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que lo que experimenté fue real y la certeza de que hay una delgada capa entre nuestro mundo ordenado y racional y otro lugar donde las reglas que conocemos no se aplican. Un lugar que a veces, en momentos específicos, puede tocar el nuestro. Y cuando eso sucede, las personas que lo presencian quedan marcadas para siempre. Si trabajan en seguridad nocturna, en hospitales, en cualquier institución donde las personas están en sus estados más vulnerables, les diré esto. Presten atención a las 3:33 de la madrugada. Si sienten frío repentino, si las luces parpadean en patrones, si escuchan voces que no deberían estar ahí,
Si ven sombras que se mueven de formas incorrectas, confíen en su instinto. Salgan de ahí. No intenten racionalizar. No intenten investigar. Simplemente aléjense, porque hay cosas en este mundo que no necesitan ser comprendidas, solo necesitan ser evitadas. Y 333 es una de ellas. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal, porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? ¿Alguna vez has notado algo extraño exactamente a las 3:33 de la madrugada? Leo todos sus comentarios y me encantaría conocer sus experiencias. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, algunas verdades son más aterradoras que cualquier ficción.